Brown, explicado en base, ¿no?, del libro de Rodríguez, ¿no es cierto? En base al libro de Rodríguez que tenemos, que usted lo tiene, ¿no? Que usted lo tiene. Sí, aquí está el libro de Rodríguez, página 78, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver el libro de Rodríguez. Ahí está. ¿Listo? Ok. En este blog, ¿no?, que hace referencia al libro, ¿no? Bueno, pues nos dice que el método de Gauss se realiza sobre una matriz aumentada, ¿no? Es decir, tenemos la matriz A, que son las matrices que contiene, la matriz A es la matriz que contiene los coeficientes de la variable, ¿no?, de decisión. Y aumentada, ¿por qué? Porque vamos a agregarle a esta matriz A, vamos a agregarle los términos independientes de cada ecuación. Y una vez que tengo la matriz aumentada, entonces procedemos a hacer, procedemos, ¿no?, a realizar el procedimiento del Gauss, que consiste en dos pasos, decíamos, que consiste en dos pasos. Uno se elimina eliminación hacia adelante. Este es el concepto que se va a aplicar, ¿no es cierto? Y el otro paso, una vez que tengamos este concepto, el otro paso se elimina sustitución hacia atrás, ¿no es cierto? En el primer paso lo que vamos a obtener es, al aplicar este concepto, lo que vamos a tener es una matriz triangular superior, una matriz triangular superior, ¿no? Es decir, que la matriz que yo tenga, cualquier matriz que yo tenga, debo convertirla en una matriz triangular superior, ¿no es cierto? Es decir, debo convertir en ceros todos los elementos que estén por debajo. Tenemos varios conceptos, ¿no? Matriz triangular superior, ¿no? Entonces aquí tengo, este es la matriz, ¿no?, triangular superior. ¿Por qué? Porque los elementos que están por debajo de la diagonal principal, los elementos que están por debajo, ¿no es cierto?, de la diagonal principal son 0, ¿no? Menos 5 está en la diagonal principal, ¿no es cierto?, está como elemento de la diagonal principal. Lo que estén por debajo de menos 5 son 0, ¿no? Lo que estén por debajo de menos 7 son 0, lo que estén por debajo de menos 6 son 0, ¿sí? Entonces, esto es lo que consigue, ¿no?, lo que quiere conseguir el método de Gauss, convertir en 0 lo que están por debajo de cada elemento de la diagonal principal, de cada elemento de la diagonal principal. Si conseguimos esto se denomina matriz triangular superior, ¿sí? Se denomina matriz triangular superior. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Ahí está, ¿no? Cualquier. Listo. ¿Cómo logramos entonces convertir en 0, ¿no? Bueno, pues aplicando los conceptos de la formación que tenemos aquí, ¿no? Aplicando los conceptos de la formación que tenemos acá, ¿no? Que nos indica que, bueno, vamos a copiar esto. Bien, entonces aquí tengo una matriz cualquiera, ¿no? Sí. Un sistema de ecuaciones con cuatro variables y cuatro ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la parte que está acá son los coeficientes de la matriz, ¿no? Es la sub 0, acá está, ¿no? La sub 0. ¿Ya? Entonces aquí la ecuación 1, 8x1 más 3x2 más 3x3 más 3x4, entonces es una ecuación, ¿no?, igual a 7,86. Estos coeficientes los pasamos a la matriz, ¿no? Entonces tenemos 8, 8, 7, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos a la matriz. Esta matriz la vamos a llamar matriz A, ¿sí? Igual. Entonces tenemos la igualdad, ¿no es cierto? Tenemos términos independientes, 76, 96. Entonces, este aquí, si le agregamos a la matriz A, es lo que llamamos la matriz ampliada. ¿Sí? Es lo que denominamos la matriz ampliada, ¿no? La matriz ampliada que está haciendo uso de una matriz ampliada, aumentada, ¿no? Aumentada, ¿de acuerdo? Una matriz aumentada, ¿sí? Y bueno, pues a esta matriz de aquí vamos a convertir en 0, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Vamos a convertir en 0 todo lo que esté por debajo del 7, ¿no? 7, 6 y 6 vamos a convertir en 0. A esa solución nos queda, aquí los 3 son 0 y acá no son 0, ¿no? Entonces a esa solución vamos a convertir en 0 lo que esté por debajo de la principal, ¿no? Aquí tengo la principal y convertir en 0 los que están por debajo, ¿no? Correcto. Eso es lo que vamos a ver en un ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo, esto también vamos a colocar acá abajo, ¿no es cierto? Los datos, ¿no? La información que tenemos, 8, 8. Aquí tenemos matriz A, ¿no es cierto?
y este es el vector B, ¿no es cierto? Que le hemos unido, ¿no es cierto? Vector B, ¿no? Por la vía cita, ¿no? Que le hemos unido a una sola matriz, ¿no? Que es la matriz aumentada. Bien. Decíamos que debo ser convertido en cero, ¿no? Todo elemento que esté por debajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Para encontrar una matriz triangular superior, ¿no? Para que se convierta en una matriz triangular superior. ¿Cómo convierte en cero? Si tienen una pregunta, por favor, ¿no? Háganos, por favor. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esta es mi información, ¿no? Esta es mi información para poder encontrar o convertir en cero, ¿no? Vamos a hacerlo en Gauss, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo en Excel. Bien. K se refiere a la fila, ¿no? Vamos a poner que sea K igual a 1. Primera fila, ¿no es cierto? Segunda fila, tercera fila, cuarta fila, no sé. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner la columna, ¿no es cierto? Columna y 1, y 2, y 3. Ya, fila y columna, ¿no? Y 1, ¿cierto? Acá sería la columna 2, columna 3, columna correcto, muy bien. ¿Sí? Correcto. Entonces, voy a convertir en cero. Comenzamos con la primera columna, ¿no? Comenzamos con la primera columna, ¿sí? Ok. Como estoy en la primera columna, entonces voy a convertir en cero todos los elementos que estén por debajo, ¿no es cierto? El elemento principal que también se lo conoce como pivote. ¿Sí? Si estoy, o una cosa, ¿no? Si estoy en la primera columna, si estoy en la primera fila o primera columna, ¿no es cierto? Entonces, este es mi área de estudio, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamar a esta primera columna como columna, esta primera fila, ¿no? Vamos a llamarla como fila pivote. Sí, y a la intersección con, y a la columna que intersecta con la diagonal principal, vamos a llamarle columna pivote, ¿sí? Entonces tenemos fila pivote y columna pivote. ¿Por qué? Porque estoy en la diagonal principal, ¿no es cierto? Estamos en una diagonal principal, ¿sí? Diagonales principales son estos elementos de aquí, ¿no? Diagonal matrices. Entonces estamos en la primera diagonal principal, ¿no? Y al diagonal principal se lo denomina también pivote, ¿no es cierto? Al diagonal principal, al elemento, ¿no es cierto? Que se encuentra en la diagonal principal. También la podemos reconocer como pivote. Pivote, ¿no? Elemento diagonal principal, elemento pivote, ¿sí? Es por eso que acá tenemos nosotros como pivote, ¿no? La misma forma reformulada, pero como pivote, ¿no? Es decir, indicando que es el elemento de la diagonal principal, ¿no es cierto? Entonces aprovechamos para también tener este criterio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aprovechamos copiando para también tener este mismo criterio, ¿no? Correcto. ¿Cuál criterio? Es que mi elemento principal también se lo denomina pivote, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Ahora, esta formulación de aquí, el A, I, digo para A y I, ¿no es cierto? Esta formulación de aquí se denomina, es una constante, ¿no? Es una constante, ¿no? A, K, I sobre el pivote es una constante, ¿de acuerdo? Sí. Que también se le suele llamar como factor, ¿no es cierto? También se lo denomina como factor, entonces aquí está el factor, ¿de acuerdo? Un escalar, una constante, ¿sí? Una constante, un escalar, una constante, que eso lo mide como el elemento que se encuentra en la fila K de la columna I, ¿no es cierto? Correcto. De la columna I, de la columna I que estemos tratando y de la fila I que estemos tratando, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Como la primera fila no se modifica, ¿no es cierto? Acá, la fila no se modifica, sí, porque lo que voy a modificar son los elementos pivotes, no voy a convertir en cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo convierto en cero? Siguiendo esta formación de aquí, ¿no es cierto? Que me indica que es igual a el elemento que quiero hacer cero, ¿no? ¿Cuál quiero hacer cero? El 8, ¿no es cierto? De la segunda fila, ¿no? De la fila 2. Entonces, tengo aquí a 2, ¿no es cierto? Que es el 8. Menos el elemento pivote de la misma columna, ¿no es cierto? El elemento pivote de la misma columna, el AI, ¿sí? De la columna 1, ¿sí? Porque estamos en la columna 1, ¿sí? ¿De acuerdo? De AI, ¿sí? Dice columna 1. Acá dice fila 2, ¿no es cierto? Correcto. Que multiplica el factor, ¿no es cierto? La constante, ¿sí? Que multiplica la constante de quién? De la fila y columna, la fila 2, columna 1, ¿sí? Es decir, de la fila que estamos trabajando y de la columna que estamos trabajando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el elemento? ¿Sí?
Es decir, el elemento que va a ser 0, ¿no? El mismo elemento, ¿no? ¿De acuerdo? El elemento que va a ser 0, ¿sí? Dividido para el elemento pivote, ¿de acuerdo? Para el elemento pivote ahí, ¿no es cierto? Pivote, ahí está, ¿de acuerdo? Pero esto es un factor, ¿no es cierto? Es un factor, es un escalar, ¿no es cierto? Es una constante, correcto. Entonces vamos a ponerle aquí constante, correcto, muy bien. Gracias por decirme que está mal. O sea, no es que está mal, no, que me equivoqué. O puse mal el dedo al teclear. ¿Listo? Correcto. Entonces ahí está el escalar, ¿no? El escalar, la constante, ¿no es cierto? Que es el elemento que quiero hacer 0, que pretendo hacer 0 dividido para el elemento pivote, ¿no? 8 para 8, ¿de acuerdo? Listo, ya está convertido en 0, ¿no? ¿Sí? Ya está convertido en 0 y si quieres comer la misma formulación, podemos arrastrar, ¿no es cierto? Hasta la derecha y ya está, ¿no? Estos son los valores que se consiguen, ¿no es cierto? De la misma fila, ¿no? Acá, ¿no es cierto? De la misma fila, pero variando las columnas, ¿no? Variando las columnas, ¿sí? Ahí y, ¿no es cierto? Entonces, para la columna 2, para la columna 3, para la columna 4, para la columna 5, ¿no? Entonces, ya estamos viendo esta fórmula aquí, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a la siguiente fila. La siguiente fila, la fila 3, ¿no es cierto? Entonces, K3, 3, pero a la misma columna, ¿sí? Pero a la misma columna. ¿Por qué a la misma columna? Porque estamos trabajando, ¿sí? De esta columna y quiero convertir todo lo que esté por debajo en 0, ¿no es cierto? Entonces, se trata de la misma columna I, ¿no es cierto? Ok, entonces la misma formulación, ¿no? Estamos en la columna 3, fila 3, ¿no? Entonces, A3, correcto, menos de la columna, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? ¿Qué columna? 1, correcto. Que multiplica la constante, ¿no? Al factor, ¿no es cierto? Al vector. ¿Cuál es su valor? 3, 1, ¿sí? Es decir, el mismo elemento que quiero hacer 0, ¿no? Es decir, el mismo elemento que quiero hacer 0 dividido para el elemento del valor principal, ¿no? Dividido para el pivote, ¿sí? Es decir, para 8. ¿De acuerdo? Y lo fijamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esta misma operación hay que hacer para la misma fila, pero para diferentes columnas, ¿no? Y esta misma operación hay que hacer para la misma fila acá, pero para diferentes columnas, ¿sí? Entonces hacemos esto, ¿de acuerdo? Y miren que tenemos para la misma fila, pero para diferentes columnas, ¿no? Sí. Aquí está para la columna 4, acá 5, acá está para la columna 4, acá está para la columna 3, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, ya dimos dos, ¿no es cierto? Ya dimos dos, convirtiendo en 0, nos falta uno más. Fila 4, ¿no es cierto? Bien, ¿me pueden ayudar, por favor? Por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Qué coloco, por favor? Pretendo eliminar el menos, el 0. Pretendo convertirlo en 0, ¿no? Menos 2. ¿Me ayudan, por favor? Elimino Sería el elemento de la fila 4 y columna 1 menos el elemento de la fila 1, columna 1, multiplicado por el elemento o el, ¿cómo sería? De la fila 4, columna 1, dividido por el elemento de la fila 1, columna 1, y bloqueamos los valores. Claro, del pivote, sí. correcto, para el pivote. Y bloqueamos los valores. Correcto. Listo, ¿no? Y hacemos para lo mismo para más columnas, ¿no? Y hacemos lo mismo para más columnas, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Hay más elementos que contienen 0? No, ¿no es cierto? Como no hay más elementos que contienen 0, ¿no es cierto? En la columna 1, entonces ahora sí, recién pasamos a la siguiente columna, ¿no es cierto? Es decir, a la columna 2, ¿no es cierto? Correcto. Pasamos entonces a la siguiente columna, que es la columna 2. ¿Sí? ¿Listo? Ahora bien, como pasamos a la siguiente columna, entonces estamos acá, ¿no? Entonces debo encontrar el elemento pivote. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento pivote de la segunda columna? O segunda fila, por favor. ¿Qué valor tiene? ¿Cuál es el elemento pivote de la segunda columna, por favor? ¿Me ayudan, por favor? En este caso sería el número 0, pero que está ubicado con la segunda fila, segunda columna. Sí, ¿no? Pero aquí tengo un problema. Vamos a tener un problema. Digo, vamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Por favor, alguien visualiza.
que vamos a tener un problema con este ejercicio. Por el valor de 0 en la diagonal principal. Y tengo que dividir, ¿no es cierto? Porque Y una división para 0 no existe, ¿o no? correcto, ¿no? Decimos que este elemento que estoy señalando corresponde, ¿no es cierto?, al elemento del diagonal principal, y por lo tanto, a la I, ¿no es cierto? Y por lo tanto es el pivote, ¿sí? Entonces, tengo un pivote 0, y si tengo que dividir para 0, no se puede, ¿no es cierto? Entonces, no es que está mal planteado, no es que eso, sino que todavía no podemos aplicar conceptos que aún no hemos visto, ¿no? Tal vez en la próxima clase, tal vez, si se denomina el concepto de aplicar pivoteo. ¿Cierto? Y en esta clase aquí, como recién estamos comenzando, entonces vamos a decir que se trata de método de Gauss, ¿cierto? Es el método. Sin pivoteo, ¿no? ¿De acuerdo? Sin pivoteo parcial. Si es sin pivoteo parcial, entonces decimos que no hay solución, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no es claramente no hay solución, ¿no? Porque si yo calculo la inversa de esta matriz, sí existe, ¿no? ¿No? Sí existe, no es que la inversa, ¿no? Entonces, no es que no hay solución, sí hay solución, ¿no es cierto? Aquí está la inversa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, creo que con los conceptos que estamos ahorita, ¿no es cierto? Con los conceptos que recién estamos comenzando, no puedo aplicar, o sea, debo aplicar pivoteo, ¿no? Pero todavía no estoy en condición de aplicarlo. Entonces, vamos, por favor, ¿no? Por favor, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿de acuerdo? ¿Sí? A este ejercicio ya, para que tengan solución ya. Entonces, vamos a evitar que tengan una acción por cero, así que vamos a cambiar este número aquí, por favor, ¿sí? Cambiamos este número aquí, y tal vez cuando veamos pivoteo parcial, ahí sí, ¿no? Hacemos este ejercicio, ¿no? Por pivoteo parcial, ¿no? Ahí sí hacemos este ejercicio con pivoteo parcial, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, cambiemos este 3 por un valor cualquiera, 5, por ejemplo. Ya, ahí está, ¿no? Por favor, entonces modificamos este valor que tenía 0 por 5, ¿de acuerdo? Ok. Entonces ya no es 0, ¿no? Ya se modificó, ¿no? Claro, ya se modificó, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, ya no vamos a tener problema, ¿no? Por favor, ¿no? Bien, estamos ya tengo columna pivote y debo convertir en 0 todo lo que esté por debajo, ¿no? Debo convertir en 0 todo lo que esté por debajo de la diagonal principal, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos la primera fila no se modifica, ¿no? Ni tampoco se va a modificar la segunda fila. ¿Por qué? Porque los valores que se van a modificar son lo que tengo que convertir en 0, ¿no? Es decir, a partir de la tercera fila, ¿no? Como no se modifica, entonces lo que tengo acá, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a convertir en 0 el 5, 6. ¿Cómo convierte en 0, por favor? Igual que acá, ¿no? Igual como hicimos anteriormente. Medita alguien, por favor. ¿En qué fila estoy? En la fila 3, ¿no es cierto? Entonces, K3, entonces 3, 3, 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Del valor que quiero hacer 0, ¿no? Del valor que quiero hacer 0, ¿sí? Bueno, desde acá sería, ¿no? Sí. Vamos a hacer de acá ya. Bueno, yo no estoy acostumbrado así. Entonces, debería comenzar desde acá, ¿no? Desde el primer elemento, ¿no? Pero aquí voy a comenzar. Si quiero convertir en 0, entonces elijo el elemento que quiero hacer 0, menos el elemento A de la columna, ¿no? En este caso estoy en la columna 2, ¿no? En este caso estoy en la columna 2, ¿sí? De A2, ¿cuál sería ese elemento? A2, ¿cuál sería ese elemento? Columna 2, ¿no? ¿Cuál sería? Por favor. Sería en el 2, que es el elemento de fila 2, columna 2. Correcto, ¿no? Lo que se trata de esta fila pivote, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo elemento de esta fila pivote, ¿no? Corresponde al I, ¿no? ¿Sí? El subíndice I corresponde a... Claro, debo cambiar de columna, ¿no? Entonces,
columna 2, aquí en I, columna 3, aquí I, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué multiplica al factor, ¿no es cierto? ¿Cuál factor? El que multiplica al vector KI, ¿no es cierto? KI de la. Es decir, el mismo elemento que quiero hacer 0, ¿no? Es decir, el mismo elemento que quiero hacer 0, ¿no? El 5, 6, si se dan cuenta. ¿Sí? 3, 2, ¿no? Correcto. Listo. Sí, pero de la tabla anterior, ¿no? De la tabla anterior, no de la tabla que estoy tratando ahorita, ¿no? Dividido para el elemento pivote. ¿Cuál elemento pivote, por favor? ¿Qué número tiene? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene el elemento pivote ahora? ¿Qué valor tiene, por favor? Menos 5,6. El elemento pivote. ¿Cuál elemento pivote? ¿No era el AII? Sí. II quiere decir que igual pila igual columna, ¿no es cierto? II, ¿no es cierto? En la misma posición. Es decir, el elemento de la gran principal, ¿no? ¿Cuál elemento de la gran principal? El 2. 2, ¿no es cierto? Correcto. Pivote, ¿no? Entonces, yo pivote, ya sabemos que pivote es el de la diagonal, ¿no? El de la diagonal principal, ¿no? Lo fijamos. ¿No? Y lo mismo hacemos para las demás filas, ¿no? Para las demás columnas, ¿sí? Columnas y también para la columna 0, ¿no? Columna 1. ¿Listo? Correcto. Ahora vamos a convertir el 0 al acá, ¿no? Entonces, escojo el elemento que quiero hacer 0, ¿no? El elemento que quiero hacer 0. Este quiero hacer 0, ¿no es cierto? Menos el elemento pivote, ¿no es cierto? Aquí está. Que multiplica al elemento que quiero hacer 0. A ver, vamos de acá arriba, ¿no? Por favor. De atrás, ya. Menos, ya está, por el elemento que quiero hacer 0 dividido por el elemento pivote. ¿De acuerdo? Y esto como constante. ¿Sí? Correcto. Bueno, pues aquí lo hacemos a la izquierda, a la derecha, o a la derecha, izquierda, como tú quieras. Listo, ¿no? Listo. Como no hay más elementos que tienen 0 en la columna 2, pasamos a la siguiente columna, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente columna e identificamos el elemento pivote, ¿no? Entonces, el elemento pivote se entiende que es el 3.2, ¿no es cierto? Lo que tiene II, ¿no es cierto? Entonces, este elemento pivote, ¿no? 3 filas, 3 columnas, ¿sí? Correcto. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Bien, y ahora pues, decíamos que pasamos a la otra columna, ¿no? Estamos en la tercera columna y pretendo hacer 0 y quiero hacer 0 todo el elemento que estén por debajo, ¿no es cierto? Hay uno solo que entonces las 3 primeras filas no cambian, ¿no es cierto? Se mantienen, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá como que se mantiene y no cambian, ¿no? ¿Correcto? Y lo que voy a calcular es la cuarta fila, ¿no? La cuarta fila, ¿sí? Tiene un 10, ok, este 10 yo quiero hacerlo 0, ¿no? Quiero convertirlo en 0, ¿sí? ¿Cómo lo convierto a 0? El mismo criterio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, el elemento que quiero hacer 0 menos el elemento de la diagonal principal que multiplica al elemento que quiero hacer 0 dividido por el elemento de la diagonal principal, ¿no? ¿Sí? Se repite, ¿no es cierto? 90, 89, 90, 89, ¿sí? Pero colocándolos en la columna pivote, ¿no? ¿De acuerdo? Fijamos, por favor. 90, 89, 90, 89, ¿no? 90, 89, 90, 89, ¿de acuerdo? Y listo, ¿no? Bueno, pues hacemos la misma operación tanto a la izquierda como a la derecha, no hay problema. ¿Listo? Ok. Entonces, no hay más elemento que convertir, ¿no es cierto? Por debajo de la principal. La convertida, ¿no es cierto? Y pasamos entonces a la siguiente columna. Identificamos el elemento de la columna pivote. Identificamos el elemento pivote. ¿Cuál sería en este caso, por favor? El 20, ¿no es cierto? Estamos en la cuarta columna, ¿no? Entonces, el 20 es el pivote, no el elemento pivote, ¿no? Y pretendo o debo convertir en 0 todo lo que tengo por debajo, ¿no? Pero no hay más, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llegado a la solución, ¿no es cierto? A la matriz triangular superior, ¿no es cierto? Hemos llegado a la matriz. Hemos obtenido, ¿no es cierto? La matriz triangular
Una pregunta, por favor. Una vez que tenga ya la matriz triángulo superior, entonces ya hemos terminado el primer proceso, ¿no? Una vez que ya tenga, ¿no es cierto?, el resultado de la matriz triángulo superior, entonces ya hemos terminado el primer proceso, ¿sí? ¿Cuál es el primer proceso? Recordemos cuál era. Correcto. La alineación hacia adelante, ¿no? Sí. Ok. Y como su número dice sustitución atrás, entonces, hacia atrás, ¿no? Entonces comenzamos con la última fila, ¿no? Comenzamos con la última fila, esta es la última fila, ¿no? ¿De acuerdo? Y si tiene que tengo 0, 0, 0, se entiende que aquí es x1, 0, 0 por x2, 0 por x3, ¿no es cierto? Menos 20 por x4, igual a 26, ¿no? Entonces la última fila que nos queda menos 20 por x4, igual, ¿no es cierto?, a menos 26.1, ¿de acuerdo? ¿Sí? La última fila, ¿no? Porque tengo 0, 0, 0, ¿no? Entonces tengo una ecuación, ¿no? Una ecuación con una sola variable, ¿no? Por lo tanto, lo puede despejar, ¿no? Entonces me dice que esto es igual a 26 dividido por 20, ¿no es cierto? Acá lo mismo, ¿no es cierto? De la última fila, la fila vale 4, o en este caso I vale 4, ¿no? ¿Sí? 4, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice que esto es igual a BI, ¿no es cierto? Separando 20 sobre 20, 26 sobre 20, ¿no? Entonces, BI, aquí tengo BI, dividido para el coeficiente, ¿no? Dividido para el coeficiente de la diagonal, ¿no? Del pivote, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, dividido para 20, ¿sí? De la diagonal, del pivote, ¿no? ¿Sí? Y resulta que x4 es igual a 1.13. X4 es igual a 1.333, ¿de acuerdo? X4. Sucede con X3, X2 y X1. Bueno, pues vamos a calcularlo, ¿sí? X3 es igual, bueno, aquí está, ¿no? X1 vale 0, X2 vale 0, X3 es igual a 3.2, ¿no es cierto? Aquí será 3.2, ¿no es cierto? 3.2 por X3 más 12 por 12, ¿no es cierto? Por X4 igual a 0. Pero X4 ya lo conozco, ¿no? ¿Qué valor tiene? X4 tiene un valor de 1.33, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces me queda una ecuación, ¿no? Con una sola variable, X3. Despejamos como me queda, entonces era 36.8 menos el coeficiente, ¿no?, de la variable 4, ¿no? El coeficiente 12 por la variable 4, ¿sí? El coeficiente 12 dividido por la variable 4 y todo eso dividido para el coeficiente pivote, ¿no? Es decir, para 3.2, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces, esto es igual a 36 menos 12 que multiplica al valor de x4, que será 1.3, y todo esto dividido para el pivote, ¿no? 3.2. El elemento diagonal principal. Por lo tanto, x3 es igual a 6.666. Por favor, ¿alguien me dicta cuánto vale la operación para calcular x2? La operación que debo hacer, los cálculos que debo hacer para calcular x2. Por favor, ¿alguien me dicta? Ingeniero, yo tengo una duda, discúlpeme que le interrumpa. ¿De dónde cómo obtuvo usted el 1,33? Porque justo se me perdió el hilo. Sí, ese de ahí, ¿cómo lo calculó usted? Ya. Mira, la última fila, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? 0, x1, 0, x2. Esto de aquí, ¿no? Si lo pasamos acá, nos queda esto, ¿no es cierto? 20x4 igual a 26, ¿no es cierto? Una ecuación con una sola variable. Si despeja x4, ¿qué te queda? Si despeja x4, la variable, ¿qué te queda? X4 es igual a 26 dividido para 20. Y 26 dividido para 20 me da 1.3. ¿De acuerdo? Ah, ya, sí, sí. Okay. Le decía, ¿no? Por favor, alguien me puede ayudar con x2. ¿Cómo calculo, por favor? 2 por x2. ¿Qué hora les pongo, por favor? 2 2 por x2.
Primero comenzamos con el B, con el término independiente, por favor. ¿Cuál es el valor del término independiente en esta fila? 2. No son este de aquí, por favor. ¿Sí? Sería 20. Correcto. ¿De acuerdo? La última columna, ¿no? La última columna, el que está en el igual, ¿no? Corresponde al B, ¿no? Término independiente. 20, correcto, menos. ¿Menos qué? El coeficiente de las variables que conozco, ¿no? ¿Qué variable conozco? Conozco el X3 y el X4, ¿no? Entonces, el coeficiente de X3, el coeficiente de la variable X3, este es X3, ¿no? El coeficiente es 1 por la variable X3 menos coeficiente, ¿no? De la siguiente variable que conozco. ¿Qué conozco? También conozco X4, ¿no? Y el coeficiente de X4 para esta fila es 4, que multiplica a la variable X4. Y todo esto dividido para el elemento pivote, ¿no? O el elemento de la norma principal. Como estoy en la fila 2 y 2, 2, entonces A, 2, 2. ¿Listo? Y este es el valor de X2. Por favor, alguien me dicta el de X1, por favor. ¿Cómo calcula X1, por favor? Ingeniero, disculpe, el elemento de X4 sería... La variable, el coeficiente, 4. mm, Aquí está el 4. para el cual usted divide. ¿Perdón? Para el que se divide. A dividido para I, ¿no es cierto? ¿En qué fila estoy? Estoy en la fila 2, ¿no es cierto? Entonces, I vale 2. Entonces se lo dividiría para el elemento de la fila 2, columna 2. Correcto, fue dividido para el elemento pivote, ¿no? Para la diagonal, ¿no? Principal. Decíamos, alguien me ayuda, por favor, con X1. Por favor. Sería 76. 76. Y de 76. Menos. Menos, por favor. Ahí lo que sigue ya no lo entiendo ya. Aquí está, ¿no? Menos. Menos 3. Claro. Menos el coeficiente por la variable, ¿no? El coeficiente por la variable. ¿Qué variable? Las variables que ya conozco, ¿no? ¿Qué conozco? ¿Qué variable conozco? Conozco X2, conozco X3, conozco X4, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, menos el coeficiente por la variable respectiva, ¿no? Si estoy aquí en la columna 2, entonces se refiere a X2, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí va a ser 3 por la variable, ¿sí? De 2, de la columna 2, ¿no? De la columna 2, ¿no? ¿Cuál es el valor de la variable de X2? 4, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Vamos largo, introducción sube, ¿no? Ok. Menos las 7 columnas, ¿sí? Las 7 variables, ¿no? De aquí 3, ¿dónde está el coeficiente X3? ¿Dónde está? De esta fila, ¿no? De esta fila, 3 aquí, ¿no? Por la variable X3. Ok, por X3. ¿Hay otra variable que ¿Existe otra variable que conozca? ¿Existe otra variable que conozca? Sí, el X4, ¿no? Entonces será menos, ¿sí? El coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? 3, que multiplica a la variable, ¿sí? A la variable X4, ¿sí? Correcto. ¿Hay más variables? No, no están todas, ¿no es cierto? ¿Y todo esto dividido para cuánto? Correcto. Dividido para A22, ¿no es cierto? Estoy en la fila 1, ¿sí? A11, ¿sí? Es decir, ¿no? De esta fila buscamos el elemento pivote o el elemento diagonal principal, dividido para 8. ¿Sí? 1, 1, ¿sí? A11, ¿sí? Fila 1, columna 1.
o simplemente dio para el elemento pivote. Y listo, ¿no? Y esta es mi respuesta, ¿sí? ¿Cómo sé que esa es mi respuesta? ¿Sí? Porque él me lo dijo, porque simplemente yo sé que, como se lo he hecho, ya está, pues, ¿no? Y que casi para mí me confundí, ¿no? Sí, casi para mí me confundí, y bueno, pues, y como le dije que tiene respuesta, ya, pues ya está aceptado, ¿no? Sí, y lo voy a comprobar, ¿no es cierto? Debo comprobarlo con un criterio muy fácil de aritmética, ¿no? Con este criterio de matrices A por X igual a B, ¿no es cierto? Es decir, multiplico A por el vector X, debe salir B, ¿no? Debe dar un resultado B, ¿no? Esta fue la original, ¿no es cierto? Copiamos de aquí que es la original. Acá más cerca, ¿no? Más cerca, aquí. Entonces, no, ¿qué cosa era A? Entonces, lo que está aquí no pintado, este es A, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es X? La que está acá nosotros, ¿no? Esto es X, ¿de acuerdo? Lugar de X. ¿Y qué cosa es B? Los términos independientes de la ecuación original, ¿no? ¿De acuerdo? Del planteamiento original. Ok. Entonces me dice que voy a multiplicar A por X debe ser igual a B, ¿no es cierto? Conozco A, sí, conozco X, sí, entonces si multiplico ambos, debe ser igual a B, ¿no? Este aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Como la respuesta que espero es un vector, entonces selecciono así, ¿no? 1 por 4, ¿no? Como la respuesta que espero es B, ¿no es cierto? Y B es un vector de 1 por 4, entonces selecciono 1 por 4, ¿sí? Selecciono 1 por 4 y luego pongo multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a multiplicar? La matriz A. Escojo los elementos de la matriz A y lo multiplico con los elementos del vector X, ¿no es cierto? Correcto, ¿sí? Y bueno, pues, y luego de eso le ponemos, al mismo tiempo ponemos Control-Shift-Enter, Control-Shift-Enter y listo, ¿no? Y por sorpresa, tenemos la misma respuesta, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que los cálculos que hemos hecho acá están correctos, ¿no? Si aquí hubiese salido, por ejemplo, un 6, un ejemplo así, o un salido 64, sí, está mal, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Correcto. Hice yo. ¿Listo? Pregunta, por favor. Pregunta, por favor. Bueno, ya tienen que ser, ¿no? Y bueno, pues debo comprobarlo, ¿sí? Comprobarlo con alguna herramienta, ¿no es cierto? A veces me piden en los ejercicios que desarrolle un algoritmo, ¿no? Bueno, pues como somos estudiantes, estamos en la capacidad de hacer un algoritmo, ¿no es cierto? En cualquier herramienta que ustedes prefieran, ¿no? Si quiere hacerla en Macac, hágala en Macac, ¿no es cierto? Si quiere hacerla en MATLAB, hágala en MATLAB, ¿sí? ¿Ya? Con, este, con estos pasos, con estos códigos, sí, obtengo la matriz triangular superior, ¿no? Obtengo la matriz triangular superior. Observen que tengo aquí, ahí igual a IJ por la constante, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Este aquí es muy parecido a la que dimos acá, ¿no? ¿Recuerdan, por favor? Aquí, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Observen, ¿no? Acá y la constante, ¿no? Entonces, si observan, se dan cuenta que es exactamente igual, ¿no? Aquí está acá, ¿sí? La AI y por la constante, ¿no? ¿Sí? La constante que está acá, ¿no? El factor, ¿no? ¿De acuerdo? El factor, ahí está. Listo. Entonces, de esta manera calculamos, decíamos, todo, ¿no? ¿Sí? La matriz triangular superior, la matriz triangular superior, ¿no? Aquí lo que hace es calcular el factor, ¿no? ¿Sí? El factor, la constante, el vector, ¿sí? A, E, I, y acá lo multiplica, ¿no? Y listo, y hemos tenido lo mismo que está acá, ¿sí? ¿Está bien, por favor? Listo. Ahora vamos acá, ¿no? Vamos a la otra parte, que es la sustitución hacia atrás. ¿Qué hace de aquí, no?
Esta otra parte aquí es lo que hace ya la sustitución hacia atrás. Recuerden que este es un pseudocódigo, ¿no? Un pseudocódigo lo pueden aplicar en cualquier plataforma, ¿no? En Macac, en MATLAB, en R, en otras cosas que han aplicado ustedes en Python, en Java de GeoGebra, ¿de acuerdo? En Python también pueden hacerlo, ¿no? Tengo aquí la sumatoria, ¿no? Es bueno, es ¿no? Que entonces multiplico a j por x, ¿no? O sea, aquí, ¿no? A ij por x, ¿no? Sí, correcto. Entonces lo que tengo es esto, ¿no? En eso, ¿no? Y luego, luego le agrego y luego le agrego el valor de x, ¿sí? Que correspondería a b sobre a, ¿no? Que correspondería a b sobre a, ¿sí? O sea, entonces sería aquí b sobre a menos s, ¿sí? B sobre a menos s, ¿sí? Este es b sobre a menos la suma, ¿sí? ¿Está bien? Y esto B menos A, digo que este A, B menos A, y eso está acá, ¿no? XN. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Listo? Correcto. Y bueno, acá está en MATLAB, ¿no es cierto? El código en MATLAB, ¿no es cierto? Sí. Y lo único que hacemos es copiarlo. Si desean hacerlo así, lo copian, ¿no es cierto? Ah, bueno, porque ¿qué tiene este código, no? Bueno, es parecido a la ya, ¿no? Pero tiene algo en particular aquí. Ya. Bueno, después estoy descubriendo. No le explico, después estoy descubriendo. Bueno, pues lo copiamos, por favor, y acá está, lo pegamos, ¿sí? Y aquí está pegado. Este no es. Ah, está procesando. Ahí sí. Entonces aquí está pegado, ¿no es cierto? Exactamente igual, está pegado, no hay ningún cambio, ¿sí? Lo grabamos, ¿de acuerdo? Lo grabamos y debe aparecer aquí en el sistema, ¿no? En la carpeta, aquí está, Gauss 1, listo. Y luego lo que hacemos es ejecutarlo, ¿no? Recuerden que tiene dos parámetros, ¿no? La matriz A y el vector B, ¿no es cierto? Entonces podemos ingresar los dos parámetros. Primero declaro A, después declaro B, ¿no es cierto? Entonces declaro A, aquí está declaro A, esta es la matriz, ¿no? Entonces aquí tengo A declarado, ¿no es cierto? Declaro A. ¿No? Declaro A. También declaro B, ¿no es cierto? También requiero, ¿no? Como argumento B, entonces vamos a declarar B, ¿no es cierto? ¿Listo? Aquí tenemos B. Correcto. Pregunta, por favor. B, ¿no es cierto? Pues ya hemos declarado ahí B, ¿no es cierto? Bueno, pues como ya la función está en la librería, ¿no es cierto? Ya la llamé, ya la guardé. Entonces lo que hago es decir que X voy a almacenar en X la variable, ¿no? El vector, ¿no? X igual, el lo que me devuelve, ¿no? Y me devuelve un vector y lo almacena en X, ¿de acuerdo? Llamo a la función, ¿cómo se llama la función? Gauss 1 y envío a y B, ¿no es cierto? Listo. A es la matriz y B la otra matriz, el vector, ¿no? Y listo, ¿no? Por lo tanto, eso de un enter ya debe aparecer mi resultado, ¿no? Correcto, ahí está el resultado. ¿Sí? Me indica que X1 vale 0,5, 0,05, X2 vale 0,9 y X3 igual a 0,05, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese es el método de Gauss. Al primer proceso, ¿no? ¿Sí? De la alineación hacia adelante. El primer paso, ¿no? Aquí tengo el factor, ¿recuerdan el factor? ¿Ok? ¿Recuerdan acá y acá? ¿Recuerdan? Correcto, a su K, ¿no? Y acá, pues recuerdan a su K y, ¿no es cierto? Ok. Sí, correcto. Y acá el otro paso, sí, se termina la sustitución hacia atrás. ¿Sí? Aquí tengo n sobre n igual que el anterior, ¿no? N sobre n, ¿sí? Y
y suma igual a BI, ¿no? BI menos, BI, ¿no? Menos la sumatoria de las variables por X, ¿no? Menos A por X, menos A por X, ¿no? ¿Sí? Todo esto es una suma, un valor, y todo esto lo divide para A sub I, ¿no? Acá está, ¿no? Todo el valor de la suma lo divide para A sub I, ¿no? ¿Está bien? Correcto. Entonces, por favor. Un sistema de ecuaciones consiste en tomar un sistema de ecuaciones, como ilustrado en el ejemplo, y resolverlo mediante su forma matricial, recordando los conceptos aprendidos en el curso de álgebra lineal. El método de Gauss añade las operaciones sobre la matriz aumentada y pivoteada por filas, los procedimientos de eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás descritos por estas fórmulas. Como referencia, se usa el ejercicio desarrollado en pivoteo parcial por filas, donde se describe en mayor detalle el ejercicio planteado, la conversión del sistema de ecuaciones a su forma matricial y su ingreso al algoritmo en Python. Para desarrollar el algoritmo de Gauss, seguimos el procedimiento de eliminación hacia adelante, donde la referencia es la aumentada y pivotada por filas. Para la primera iteración, se trabajará con la primera fila. Las filas siguientes se le aplica el método de eliminación hacia adelante para convertir los elementos de esta primera columna en ceros. La primera iteración consiste en utilizar el elemento de la diagonal como un pivote. Para referenciar las filas hacia adelante, utilizaremos la variable k delante de la fila en operación. En este caso, la fila 0 adelante será igual a 1. Para la fórmula planteada nos indica que se debe realizar las operaciones entre las filas en adelante menos la fila de referencia multiplicada por un factor. El factor se obtiene como el valor del primer elemento de la fila K dividido para el pivote. Las operaciones a realizar entonces convierten este elemento de la segunda fila en 0 y corresponden a lo siguiente. A la fila K, que es la fila segunda, se le resta la fila primera, que es la que estamos trabajando, multiplicado por el factor, en este caso 2/5, cuya operación nos entrega el primer elemento de la fila con el valor de 0. Si sustituimos este resultado en la matriz aumentada, tendremos la siguiente matriz. ¿Cómo desarrollar el algoritmo en Python? Esta vez tomamos como punto de partida el resultado del algoritmo obtenido en la página de pivoteo parcial por filas. Si vamos a la sección del algoritmo, reutilizaremos la sección desde el ingreso hasta el bloque de salida. Copiamos y la llevamos a la hoja de plantilla. En este caso ya tiene la parte de importar NumPy. Y pegamos. Nos aseguramos que se obtiene la matriz aumentada y pivoteada parcial por filas para continuar con el algoritmo. Continuamos entonces desarrollando la primera iteración. Vamos a la sección donde se realizaba el pivoteo parcial por filas y al final, antes del bloque de salida, indicaremos que desarrollaremos el método de eliminación por filas. Iniciamos el método de eliminación adelante utilizando la primera fila como referencia, con el índice i igual a 0. Tomamos el primer elemento de la diagonal como pivote. Para trabajar con las filas hacia adelante, utilizaremos el índice k que se encuentra delante de i en la primera iteración. La expresión de operaciones por fila mostrada indica que usamos un valor escalar que corresponde a tomar el primer valor de la segunda fila y dividirlo
para el valor del pivote. Lo escribimos como factor es igual a la matriz aumentada de la fila késima, columna I, dividido para el pivote. La expresión de operaciones entre filas se escribe como matriz aumentada en la fila késima con todas sus columnas serán iguales a lo que ya tenía menos la fila de la matriz aumentada en la fila de referencia con todas sus columnas multiplicados por el factor. Para observar el resultado en el bloque de salida se indica que se mostrará el resultado de eliminación hacia adelante que se encuentra en la matriz AB. Nótese que los resultados para pivoteo parcial han sido modificados ahora en eliminación hacia adelante, por lo que para diferenciar los resultados parciales usaremos la matriz AB1 como una copia de la matriz aumentada AB al terminar el algoritmo del pivoteo parcial. Observamos entonces el resultado. Se encuentra que el primer elemento de la segunda fila se ha convertido en 0, que es lo que se esperaba después de la primera iteración. Para trabajar con las filas siguientes, repetimos entonces el procedimiento con el mismo pivote, pero cambiando el valor de K. El valor de K se modifica mediante un lazo que debería iniciar desde la posición en adelante de I hasta la última fila, avanzando fila por fila. Y realiza este bloque. El valor de adelante se define entonces como el primer valor después de la fila de referencia. Observemos el resultado. Se obtiene que el primer elemento de cada fila se ha vuelto 0. Para eliminar los demás elementos de la diagonal hacia abajo, se debe repetir el proceso anterior, cambiando los valores de I. Usamos un lazo para el índice I, que empieza en la posición de la primera fila con índice 0 y llegará hasta la penúltima, o se puede realizar la operación con la última de fila por fila, y se repite el bloque. Observemos el resultado. Tendremos una matriz triangular superior obtenida con este algoritmo. El siguiente paso consiste en realizar el proceso de sustitución hacia atrás. Se requiere entonces interpretar la fórmula dada para facilitar la escritura del algoritmo. Se dice que sustitución hacia atrás, pues se trabaja sobre el resultado del algoritmo de eliminación hacia adelante, empezando por la última fila. Dicho de otra forma, la última fila se debe de encontrar en la posición n-1, también